por concedernos la oportunidad, Señor, de estar nuevamente en este lugar. Y te rogamos, Padre, que hables a nuestro corazón, que nos muestres a través de tu palabra tu verdad y también, Señor, la dirección por la cual debemos conducirnos nosotros. Somos tus hijos, somos tu pueblo, mi Dios, y queremos honrarte en todo lo que hagamos. Así pues, Señor, vamos a honrarte al recibir tu palabra, al poner atención en tu palabra, Señor, y al obedecer tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Siguiendo, mis hermanos, nuestro recorrido por ellos, nos encontramos en una condición muy específica ahora. El apóstol Pablo es ahora puesto, hermanos, en manos de los gentiles. Y es interesante esto, porque el ministerio de Pablo, hermanos, desde un inicio y desde el propósito divino, estaba enfocado en los no judíos. Gracias al trabajo del apóstol, hermanos, tenemos más de ¿cuántos libros en el Nuevo Testamento? Yo estoy seguro que el apóstol Pablo jamás se imaginó lo que iba a hacer. ¿Sabe qué es lo que tenía en su corazón? Gratitud por la misericordia del Señor Jesús hacia él. Y no podía, hermanos, hacer menos que servir al que le había perdonado, al que lo había transformado, al que había, hermanos, derribado al apóstol hasta el suelo. Alguien mayor que su religión, alguien mayor que sus pensamientos, alguien mayor que su tradición impactó su vida. Y mire que el apóstol no era cualquier improvisado. El apóstol precisamente venía de una línea increíble de gente enfocada en esto. Él estudió a los pies del gran Gamaliel. Sin embargo, hermanos, cuando él se topa con el Señor y de frente, el que cae es el apóstol. Y ahora, hermanos, vemos al apóstol en una condición interesante. Obedeciendo a él, a su nación judía, estando en su pueblo, estando en su casa con los suyos, fueron los suyos los que se levantaron contra él. Y fueron los suyos los que levantaron calumnias en contra de él. Y fueron los suyos, hermanos, los que levantaron el puño contra él. ¿Sí se da cuenta de la similitud? Yo creo que el apóstol tenía en mente al Señor Jesús. Y yo creo que el apóstol tenía en mente a Esteban. Y a todos de los cuales él se había encargado de herir y lastimar. Por eso es que no hay queja en él. Él sabía el costo de la fe y ahora él lo tenía en su tierra, con los suyos. Bueno, aunque él no era oriundo de Jerusalén, pero era judío. Y entonces, hermanos, después de que se le da aviso al tribuno, los ancianos, no el concilio, pero sí muchos líderes, más de 40, quieren matar a Pablo. Y dijeron, concilio, ustedes como que lo llaman, y nosotros como que nos acercamos y como que lo matamos. Ya pasó, ¿verdad? Pero hermanos, había un muchachito ahí, sobrino de Pablo. No nos dice la Biblia cómo se llamaba, no nos dice cómo se llamaba su hermana, solo sabemos que era sobrino biológico de Pablo. Y él fue el que se acercó y dijo, corres peligro, tío. Y Pablo, hermanos, se dirige a las autoridades. Y tenemos, hermanos, aquí lo que sigue a continuación después de esa noche. Dice 23, llamando a 2 centuriones, esto es el tribuno, Licias, Claudio Licias, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Mire, sí, los sacó a oscuras para que los ancianos que querían matar no se fijaran. 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea.
Pablo estaba bien seguro, así que se da cuenta cómo Dios realmente, hasta pudiéramos pensar, hasta los enemigos de Dios se encarga de cuidar a su pueblo. Hermanos, todo problema y toda dificultad, cuando ponemos nuestros ojos en Dios, hermanos, Pablo escribe precisamente a los romanos diciendo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora imagínense al apóstol acusado por los judíos. ¿Quién lo va cuidando? El imperio romano. Y no íbamos soldaditos, hermanos. Ya se dio 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Dios estaba cuidando. A mí me vino Eliseo, ¿se acuerdan? Cuando estaban los sirios por invadir y que su siervo Jesse le dice: Eliseo, nos van a acabar. Y Eliseo, tranquilo, de brazos cruzados, tranquilo, sentado en la azotea, tomando el sol con su copa. Cálmate, ¿verdad? Tranquilo. ¿Por qué? Voy a orar para que te des cuenta cómo Dios guarda la vida de su pueblo. Eliseo ora. Y Dios le permite ver al siervo la protección. ¿Se acuerdan? Dice: todo el cielo estaba lleno de ángeles y de gente de a caballo dispuestos a proteger a su siervo. Pablo lo estaba viendo así, hermanos. Estaba protegido, Dios tenía cuidado. Y además dice que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Podría haber un problema aquí, sí, un motín de la gente rebelde, superando tal vez en número, superando tal vez en mira, en enojo a los soldados romanos, pero lo estaban poniendo, hermanos, cada vez más en un nivel más complicado de acceso. Primero fueron los ancianos, fue la gente la que llegó, alborotó, llegaron los soldados, lo levantaron, lo llevaron al tribuno y ¡pum! Se les acabó el juego a los que lo acusaban. Ya no podían hacerlo. Ahora lo vamos a hacer a la mano, lo vamos a asesinar mientras es trasladado. Pero ni aún así, hermanos, Dios permitió eso. Dios le había concedido a Pablo la vida con un propósito, que él viviera para él. Dice el versículo 24, me parece que le llevasen a salvo a Félix el gobernador. 25, y escribió una carta en estos términos. ¿Sabe qué es lo interesante? Bueno, vamos a leer la carta. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix Salio. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a mí, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. ¿Sabe qué es lo interesante aquí? ¿De qué manera Lucas tiene acceso a esta carta que es oficial? Hay dos opciones. O bien, esta carta se leyó mientras estaba todo el proceso en el que se involucraba a Pablo, o bien ya en el archivo investigado por Lucas. Recordemos que él establece que él investigó todo. Así que él podía, tal vez, en su investigación tener acceso a esta documentación. Lo interesante es que él pone palabras más, palabras menos, simplemente dice: esto es lo que decía la carta. Lo que hace Claudio Lisias, hermanos, el tribuno, el encargado, como el regidor, para que lo entendamos, ¿sí?, es llevarlo ante el gobernador. Ese cargo a esta persona, Félix, en tiempos de Jesús, ¿se acuerdan? Era Poncio Pilato, el gobernador. Era el mismo cargo, pero aquí es este hombre Félix. Lo interesante, hermanos, es que los historiadores dan una referencia increíble de Félix. Era un gobernador cruel, despiadado, y además, hermanos, era totalmente interesado en el dinero. A él no le interesaba. ¿Saben qué es lo que quería? Que todos tengan tranquilidad para que no me metan en problemas. Hay un problema, viene, ¿cuánto te cuesta solucionar tu problema? Y doy, para que mi voto, para que se cambien las cosas. Él, hermano, se encargó, Félix, de alborotar el coraje judío en contra de Roma. Años más tarde se levantó una revuelta, hermanos, en que
el grupo armado judío, no sé si se acuerdan de los celotes, pues fueran acribillados, hermanos. ¿Quién cree que fue el autor de esa matanza? Félix. Él era malo, literalmente era un gobernador cruel. Sin embargo, hermanos, aquí él atiende a este caso por una sencilla razón: no puede evitar su función. Y la causa por la que Pablo es llevado a él es que es un ciudadano romano. Lisias le explica directamente algo interesante. Y dice: yo lo rescaté de la gente. Había un motín y esto era peligroso. ¿Por qué? Porque ese motín, hermanos, podía volverse en una revuelta en contra de Roma, que ocurrió muchas veces. Históricamente ocurrió muchas veces. Así que tiene que intervenir la autoridad romana para evitar eso. Pero Claudio Lisias dice: hay un problema con este hombre, pero el problema no amerita ni cárcel ni amerita muerte. Es un problema entre ellos, de su ley judía. Para ellos, hermanos, como romanos, no era problema, no les afectaba en nada. Por eso es que él dice: no es digno de ningún problema. Para los judíos sí. ¿Por qué? Porque las calumnias habían llevado a Pablo ahí en contra de la ley, en contra del templo, en contra de Moisés, cosas que no eran ciertas. Para el romano, hermanos, recordemos que por lo menos 3 razones tenían para condenar a una persona a prisión, a los azotes o a la muerte. Y el robo. El robo era condenado a muerte por Roma. Segundo, hermanos, el asesinato. Una persona asesina era condenado a muerte. Y la sedición, ir en contra del imperio romano. ¿En cuál de estos 3 encajaba el apóstol? En ninguna. En ninguna. Hermanos, no hay nada más precioso como cuando Dios defiende la causa del justo. Es interesante ver cómo cuando alguien, hermanos, dentro del Evangelio es calumniado. Dice: pastor, voy a ir y le voy a aclarar. ¿Sabe qué es lo que respondo siempre? Tranquilo, tranquila. Deje que Dios defienda. Mantenga su integridad, mantenga su testimonio. No deje de servir a Dios, no deje de amar al Señor, no deje de hacer su ministerio. Porque es Dios el que se va a encargar de esclarecer todas las cosas. Y no hay nada más precioso, hermanos, que darnos cuenta que Dios usa hasta que lo que menos imaginamos para defender la causa del justo. Y Pablo no le estaba diciendo a Lisias: escribe esto de mí, escribe esto de mí. Lisias es el que dice: no es digno, este hombre es inocente, no hay problema con él. El punto es que el pueblo no lo quiere. ¿Por qué? Porque el pueblo simplemente así es. Y no era el pueblo, hermanos, era gente específica. Dice 31. Los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche en Típatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Lo tenían que llevar hasta donde fue mandado por Claudio Lisias. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Ahora ya el problema no le pertenece ni siquiera al tribuno, ahora ya es del gobernador. Las personas que lo acusan tienen menos acceso. Sin embargo, hermanos, a medida que esto va ocurriendo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios va encaminando la vida de Pablo para ir hablando, fíjense bien, de Jesucristo a un escalón mayor, todavía más. Cuando él le pide la autorización al tribuno para hablar al pueblo, ¿se acuerda? Y empieza a hablar en arameo, también escuchó la predicación el tribuno, Claudio Lisias. Ahora el que va a escuchar lo que tiene que decir Pablo, hermanos, es el gobernador. Esto fue lo que Dios le dijo a Ananías: Pablo va a predicar hasta donde menos se imagina. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Por muy malo que haya sido Félix, hermanos, tenía que apegarse a la ley.
y ahora está teniendo enfrente no a un revoltoso judío, sino a un ciudadano romano, y como tal merece ser tratado. Así que lo que hace Félix, hermanos, es hacer que Pablo pueda ser sometido a un juicio legal, no a un alboroto de los ancianos, hermanos, sino a una corte legal. Y esto, hermanos, se lo pone más difícil a los enemigos de la paz. Tal vez nosotros podamos pensar, bueno, es que está yendo más grande y va a ser más difícil. Y nosotros, hermanos, que podemos ir y adelantarnos hasta al final, ¿verdad? Podemos saber que Pablo llegó hasta Roma. Pablo, hermanos, llegó a predicar. Pablo escribió una carta. Pablo tuvo que ver. ¿Se acuerda donde Dios le dijo que iba a ir a predicar cuando estaba orando? Vas a ir a Roma a predicar. ¿Y sabe qué es lo más hermoso en el corazón de Pablo? Que él externa el deseo de ir más allá de Roma. El sueño de Pablo pasó de ser Roma, hermanos, a ser España. Y Pablo tenía en su corazón el deseo de ir a España. Dios lo recompensó, hermanos. Por lo menos la historia dice que Pablo fue ejecutado en Roma. Pero a mí sí me queda mucho en la mente y el corazón. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera llegado a predicar a España? Y luego a tal cabo de España conquista México, pero esa España ya hubiera sido evangelizado por Pablo, y entonces España, Señor. Pero creo que el apóstol tenía merecido el cielo. Aquí él hace claro algo. Dios estaba ordenando sus pasos para predicar niveles más altos y guardarlo de sus enemigos. Dios seguía teniendo el control, aún cuando el momento era complicado. Hermano, Dios no ha perdido el control. Y Dios no se ha olvidado de dónde está usted. Él sigue usando todo para que su nombre sea predicado y para que usted no se olvide que Él está por nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por el ministerio que hiciste tú a través del apóstol Pablo. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Y gracias por lo que tú harás a través de nosotros. Mi Dios, que no se nos olvide que la gloria es para ti, pero que tampoco se nos olvide que tú sigues estando con nosotros, mi Dios. Y si tú estás con nosotros, entonces, mi Dios, estamos bien, pase lo que pase. Porque el Señor del universo es fiel a su promesa con nosotros. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.